¿Sabes? Aún me duele cuando no me toman en cuenta, cuando deciden sin mí. Ay, no exageres, no es para tanto. ¿Te ha pasado que alguien te interrumpe, te corrige o se burla de ti? Y aunque sientes una incomodidad real, te convences de que no es para tanto. Así es como empieza el desgaste emocional. No con un grito, no con una ofensa directa, sino con pequeñas faltas de respeto que se acumulan hasta que un día dejas de confiar en tu intuición. Y ya no sabes si eres exagerado o si realmente te están lastimando. Pero la falta de respeto no siempre es obvia. A veces es tan sutil que duele sin dejar huella. Y hoy te voy a mostrar 6 formas silenciosas en que las personas te faltan el respeto y qué hacer para recuperar tu lugar. Antes de empezar con las formas, te quiero contar algo. Hace unos años comencé a atender a una mujer que decía sentirse muy confundida. No tenía un conflicto grande con su pareja, ni gritos ni insultos, pero algo dentro de ella se apagaba cada vez más. Me dijo: no sé por qué me siento tan chiquita, Gonzalo. Él nunca me grita, nunca me ofende, pero cuando hablo, cambia de tema. Cuando expreso algo, se ríe. Cuando me duele algo, dice que exagero. Y entonces entendimos algo juntos. No necesitaba que la destruyeran a gritos. Bastaba con que la fueran haciendo dudar de su verdad, poco a poco. Y con el tiempo me contó más detalles. Había empezado a hablar más bajo, como si no quisiera molestar. Ocupaba menos espacio en la mesa. Se disculpaba por cosas que antes se expresaba con naturalidad. Su risa se había vuelto nerviosa, como pidiendo permiso para existir. Y eso pasa con la falta de respeto sutiles, que no las ves hasta que ya no puedes reconocer. Por eso este video no es solo informativo, es profundamente personal. Y si tú también estás empezando a sentirte pequeño, es hora de mirar con claridad, porque la mayoría de las personas no sabe o no se da cuenta que está siendo faltada al respeto, hasta que ya es demasiado tarde, hasta que su cuerpo se tensa cada vez que entra en una conversación, hasta que empiezan a dudar de sí mismas, a cuestionarse si lo que sintieron fue real o si solo están siendo demasiado sensibles. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque la falta de respeto, cuando es sutil, no genera escándalos, no grita, no insulta directamente, solo te deja una sensación rara, como si algo dentro de ti se hubiera encogido un poquito. Y lo peor es que lo ignoras, porque aprendiste a hacerlo, porque te dijeron que no exageres, porque te educaron para aguantar un poquito, para no hacer tanto drama, para dejar pasar las cosas. Porque si te molesta por un comentario inocente, entonces tú eres el problema. Y así te fuiste desconectando de tu intuición, de tu incomodidad real, de tus ganas de poner un límite, hasta que te convenciste de que no era para tanto, pero sí lo era. Sí es para tanto, porque cada microfalta de respeto que permites, cada comentario que no enfrentas, cada silencio que tragas, va desgastando tu autoestima y no te das cuenta, pero te va volviendo más pequeño frente al otro, más complaciente, más dudosa de ti. Tu energía empieza a apagarse, tu límite se diluye, tu presencia se achica. Y lo más fuerte de todo esto es que el otro ni siquiera se da cuenta, porque no necesita gritar para invadirte. Solo necesita que tú no sepas defender tu lugar. Y es ahí donde este video se vuelve importante. Porque si algo de esto te está pasando, necesitas entender que hay formas silenciosas de faltarte el respeto, que se disfrazan de humor, de cercanía. Ay, solo estaba jugando. Pero que en realidad son una forma de dominación emocional. Y esto no es exagerar, es ponerle nombre a algo que te está pagando. Es decir, basta antes de que esto se convierta en una costumbre. Porque cuando toleras lo que te incomoda, para no incomodar a los demás, el que termina dañado o dañada eres tú. Y si alguna vez te has dicho a ti mismo o a ti misma: esto no está bien, pero no quiero hacer problema, entonces este video es para ti. Porque ahora sí te voy a mostrar esas 6 formas sutiles, pero muy reales, en que las personas te faltan el respeto. Y lo más importante, te voy a decir qué hacer con cada una, para que no vuelvas a quedarte en silencio. Porque mereces respeto, incluso cuando no lo estás exigiendo, porque tu paz interna no debe depender de cuán simpático o simpática o empático sea el otro, y porque el respeto que te das a ti mismo o a ti misma es el que enseñas a los demás a darte. Así que vamos a empezar. Forma número 1. Te interrumpen constantemente. No parece algo grave. Después de todo, ¿quién no interrumpe una charla, cierto? Pero hay una diferencia enorme entre una interrupción ocasional y el patrón de no dejarte terminar nunca. Imagínate esto. Estás contando algo importante para ti, algo que te emocionó o te dolió, y en la mitad de la segunda oración, la otra persona ya está hablando de otra cosa. Al principio piensas, bueno, se emocionó, pero pasa una vez, otra vez, 2, 3 veces, y te das cuenta que nunca logras terminar una idea completa. Tu cuerpo empieza a registrarlo antes que tu mente. Sientes una pequeña tensión en el pecho cada vez que vas a hablar. Aceleras el ritmo,
tratando de meter más palabras antes que te interrumpan. O al revés, hablas cada vez menos, porque ya sabes que no te van a dejar terminar. Y lo más doloroso es que te das cuenta de que has empezado a interrumpirte ya a ti mismo. Dices cosas como, bueno, no importa, da igual, no era nada importante, olvídalo. Te has vuelto cómplice de tu propio silenciamiento. Y cuando alguien te interrumpe cada vez que hablas, cuando corta tus frases, cuando se adelanta lo que estás diciendo, te están viendo un mensaje silencioso, pero muy claro. Lo que tú dices no es tan importante. Yo tengo el control de esta conversación. Y cuando eso sucede repetidamente, no solo se afecta el diálogo, se afecta tu autoestima. Empiezas a medir tus palabras, te anticipas al juicio, te da miedo sonar tonto o tonta, lento o poco relevante. Y así, poco a poco, te autocensuras. Y esto no es solo una falta de respeto comunicativa, es una invasión sutil al derecho de existir con voz propia. ¿Y qué puedo hacer aquí? Una frase poderosa es, disculpa, no había terminado de hablar. Y esperas, sin completar la idea por ellos, sin apurarte. Das espacio para que se den cuenta de lo que hicieron. Pero si persisten, puedes decir, me gustaría poder terminar mis ideas antes de escuchar las tuyas. No es agresivo, es firme. Es reclamar tu derecho básico de existir. Formados te corrigen todo el tiempo. Hay personas que no pueden evitar corregirte. Lo hacen con tu forma de hablar, con tus recuerdos, con tus emociones. Si cuentas algo que viviste, te dicen, no fue así, eso no pasó así, estás exagerando, yo me acuerdo de distinto. Y lo hacen con naturalidad, como si no fuera nada. Recuerdo un hombre que me decía, mi hermano siempre me corrige cada historia que cuento en las reuniones familiares. Si digo algo que pasó el martes, él dice que fue el miércoles. Si menciono que llovía, él asegura que hacía sol. Y al principio pensé que tenía mala memoria, me decía. Pero después me di cuenta que él hacía lo mismo con todos. Era su forma de mostrarle a todos que él siempre tenía la versión correcta de todo. Pero cuando eso pasa seguido, algo se rompe. No de forma visible, sino interna. Pierdes la confianza en lo que viviste. Empiezas a preguntarte, ¿será que estoy recordando mal? ¿Será que lo sentí demasiado fuerte? Y no era para tanto. Y entonces cedes y dejas que el otro escriba la historia por ti. Y este tipo de corrección constante es una forma silenciosa de invalidarte y va directo a tu raíz emocional. La percepción de que no puedes confiar en ti. La corrección crónica no busca ayudarte a recordar mejor. Busca establecer jerarquías. Busca que dude de tu propia experiencia y que dependa de la versión oficial del otro. ¿Y qué hacer ahí? Una frase firme puede ser, así fue como yo lo viví. Respeto que tú lo recuerdes distinto, pero para mí fue así. No discutes, no te justificas, solo afirmas tu experiencia. Y eso en sí mismo es un acto de poder. También puedes decir, mi experiencia es válida, aunque sea diferente a la tuya. Forma 3. Te hacen bromas pasivo-agresivas. Y este tipo de bromas no son humor, son críticas camufladas. Son formas de enviarte un mensaje hiriente, mientras se protegen detrás de una carcajada. Y lo más perverso es que luego te hacen sentir culpable por incomodarte. Como si tú fueras el problema por no saber reírte de ti mismo. Una mujer me contó, mi cuñada siempre hace comentarios, Gonzalo, sobre mi peso, pero riéndose. Dice cosas como, ay, qué bueno que ya no usas esa blusa, te quedaba muy ajustada. Y cuando me molesto, todos me dicen que ella es así, que es cariñosa, que no lo dice con mala intención. ¿Por qué debería reírte de algo que te duele? ¿Por qué debería normalizar que alguien se burle de tu cuerpo, de tu sensibilidad, de tus decisiones, de tu pasado? Hay bromas que nos hacen reír, hacen daño. Y por más ligeras que parezcan, son pequeñas dagas emocionales que debilitan tu autoestima. La broma pasivo-agresiva siempre tiene filo, siempre deja una herida pequeña. Y cuando acumulas muchas heridas pequeñas, terminan doliendo como una grande. No necesitas justificar tu incomodidad. Escúchame, tienes derecho a no querer reírte de algo que fue hecho para lastimarte. Así que, ¿qué puedes hacer acá? Puedes responder con seriedad. No me parece gracioso. Prefiero que no hagas bromas sobre eso. Pero si insisten con que no, si era una broma, puedes decir, para ti será una broma, pero para mí no lo es. ¿Cuántas veces has pasado a dejar comentarios que te dolieron solo porque el otro dijo que era una broma? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte, porque muchas veces no somos conscientes de cuánto nos duele lo que decidimos no enfrentar. Forma 4. Te da la razón para terminar rápida la conversación. Estás hablando de algo importante para ti. Estás mostrando una herida. Y del otro lado te dicen, ya entendimos. Sí, ya lo dijiste. Otra vez con lo mismo. No lo dicen con violencia, lo dicen con apuro, con impaciencia, con esa energía que cierra puertas en lugar de abrirlas. Y tú sientes la señal de, mejor ya no hablo. Te traga la emoción, te convence de que ya no vale la pena insistir y te callas. Un paciente me dijo una vez, cada vez que trato de hablar con mi papá, Gonzalo, sobre cómo me siento,
Él me dice, sí, mijo, ya sé. Pero por su cara veo que no sabe nada. Solo quiere que me calle rápido. Entonces yo me callo. Pero el problema sigue ahí, creciendo. Esto no es una discusión, pero sí es una forma de censura emocional. Porque lo que necesitas no es que el otro te entienda rápido, sino que te escuche con presencia, con ganas reales de comprender. La prisa emocional es una forma de maltrato. Cuando alguien tiene prisa por terminar tu dolor, no te está acompañando, te está expulsando. ¿Y qué puedo hacer ahí? Una frase poderosa sería: siento que estás cerrando el tema rápido y para mí es importante, pero prefiero hablarlo cuando esté disponible para escuchar. No es reproche, es cuidado, cuidado hacia ti misma o hacia ti mismo. También puede decir: necesito que me escuche completamente, no solo que me dé la razón. Forma 5. Usan tus heridas para controlar tus decisiones. Y esta es una de las formas más crueles de falta de respeto, porque usan tu vulnerabilidad en tu contra. Te dicen cosas como: después de todo lo que pasaste, deberías ser más agradecido. Nadie más te va a aguantar como yo. Tú sabes que estás roto por dentro, por eso te protejo. Esto me recuerda a una paciente que me decía que su pareja conocía casi todo su historial, de abandono, de maltrato, de miedo al rechazo, y al principio parecía comprenderla, pero con el tiempo empezó a usar esa información para dominarla. Si ella quería ir, él le decía: es tu trauma hablando, estás huyendo otra vez. Si ella ponía un límite, él decía: eso es por lo que te hizo tu papá, no por mí. Y ella me decía: Gonzalo, empecé a creer que todo lo que sentía estaba contaminado por mi pasado, que no podía confiar en mis emociones porque estaban dañadas. Me convenció de que él era el único que me entendía realmente, pero en verdad me estaba usando. Ella terminó creyendo que su herida era la culpable, que estaba dañada y que debía quedarse porque él la entendía, pero no la entendía, la manipulaba. Usar heridas de alguien para controlarlo no es amor, es crueldad disfrazada de cuidado. ¿Y qué puedes hacer ahí? Puedes decirte: mi pasado no define lo que merezco hoy. Que haya vivido dolor no significa que deba conformarme con menos. Mi historia es mía, no una herramienta para que me controles. Eso podría decirle. Y forma 6. Te minimizan cuando expresas malestar. Cuando dices que algo te molesta, te duele, te incomoda, te responde: no es para tanto, eres muy sensible, estás exagerando, hay cosas peores en el mundo. Y si creciste en un entorno donde esto era común, es probable que hoy te cueste poner límites, porque crees que todo lo que sientes es demasiado. Incluso puedes empezar a pedir disculpas por sentir, a decir cosas como: perdón, sé que exagero, disculpa, no era para hacerlo tan grande. ¿Te das cuenta de esto? Empiezas a pedir perdón por tu existencia emocional, y eso es violencia silenciosa, autoejercida durante años de invalidación. Un hombre me dijo: en mi casa, Gonzalo, si lloraba, me decían que era un drama queen. Si me enojaba, me decían que era muy intenso. Y si me emocionaba, me decían que era muy inmaduro. Crecí creyendo que sentir era malo. Y ahora de adulto, ni siquiera sé lo que siento la mayoría del tiempo. Y no está siendo dramático por sentir. Está siendo humano. Y quien no puede acompañarte emocionalmente sin minimizarte, no merece ese espacio tan íntimo de tu vida. El respeto también se muestra cuando alguien te escucha, aunque no comprenda del otro lo que siente. Escuchar es un acto de amor, y tú mereces amor real, no migajas emocionales disfrazadas de tolerancia. Así que, ¿qué puedes hacer aquí? Puedes decir: para ti no es importante, pero para mí sí lo es. No necesitas que entiendas lo que siento, pero sí que lo respetes. Mis emociones son válidas, así no las compartas. Así que ahora quiero que hagamos algo juntos. Cierra los ojos, por favor. Toma una respiración suave y lenta, como si al exhalar liberaras todas esas veces en que te callaste para no incomodar. Imagina que dentro de tu pecho hay una pequeña luz, una chispa cálida que siempre estuvo ahí, pero que fuiste opacando cada vez que toleraste algo que te dolía. Esa luz es tu dignidad y está lista para expandirse. Siente cómo crece, cómo se hace espacio dentro de ti, cómo te llena la columna, los brazos, la voz. Y desde esa luz, visualiza que trazas un círculo de protección a tu alrededor. Un campo donde solo entra lo que te honra, lo que te ve, lo que te respeta. Y fuera de ese campo,
Imagina que todas las personas que en algún momento te interrumpieron, te invalidaron, te hicieron dudar de ti, no las odies, no las enfrentes, solo míralas desde tu nuevo espacio de claridad y di internamente: ya no tienen poder sobre mí. Hoy reconozco lo que valgo y lo defiendo. Permanece unos segundos en ese espacio y deja que esa energía de respeto propio quede anclada a tu cuerpo. Respira profundo y al abrir los ojos recuerda esto: tú no estás pidiendo demasiado, estás dejando de aceptar lo mínimo. Y tal vez muchas de estas formas ya las habías vivido, pero no sabías cómo defenderte. Y no es tu culpa, porque cuando la falta de respeto viene disfrazada de broma, de te estoy ayudando o de así soy yo, es muy fácil dudar de uno mismo. Pero hoy no estás dudando, hoy estás viendo. Y eso ya es un acto de respeto hacia ti, hacia tu intuición, hacia tu voz, tu presencia. Ahora lo sabes. No necesitas que el otro entienda tu dolor para poner un límite. No tienes que justificar tu incomodidad para retirarte. No estás exagerando, estás despertando. Y tu despertar es lo que marcará la diferencia entre una vida donde aguantas y una vida donde te eliges. Así que te propongo esto como un ejercicio práctico. Durante los próximos 7 días vas a llevar un registro mental o escrito de cada vez que alguien haga algo de las 6 formas que vimos hoy. No para confrontar a nadie todavía, solo para volverte consciente, para reconocer los patrones, para dejar de normalizarlos. Porque el primer paso para defenderte no es enfrentar al otro, es reconocer lo que te está pasando, es validar tu propia experiencia y decirte a ti mismo o a ti misma: esto que siento es real. Y si todo esto te resonó, no te vayas sin ver lo que sigue, porque en este video te voy a mostrar cómo salir del juego de la manipulación emocional y volver a ti con fuerza. Nos vemos ahí.